de las frutas frescas, porque lo primero que quiero contarles es que he trabajado en la institución que regula, que reglamenta, que normatiza el sector hortifrutícola, el sector agrícola y el sector pecuario, que es el Ministerio de Agricultura. Trabajé durante 18 años en el Ministerio de Agricultura y hoy estoy trabajando en una de las entidades vinculadas al ministerio, que es la Bolsa Mercantil de Colombia, como lo indicaba Juliana. Entonces, voy a contarles acerca de tres grandes temáticas que, en mi opinión, nos permiten llegar a esas oportunidades institucionales. El primero es la política pública en el sector agropecuario, cómo se enmarca, de qué se trata la política pública que construye todas estas oportunidades para el sector agropecuario. El segundo es los instrumentos de política pública que son generados por esa institucionalidad. Y el tercero son algunos ejemplos de lo que hoy tenemos vigentes como programas institucionales dirigidos al sector agropecuario en general, pero hay algunos específicos para el sector de frutas y hortalizas. El primer tema entonces es la política pública en el sector agropecuario. ¿En qué consiste la política pública? Pues es una combinación de leyes, decretos, resoluciones, regulaciones y en general todas las acciones encaminadas hacia una área específica de interés social o político. Porque pues ¿en qué consiste la institucionalidad? La institucionalidad es una calidad, es una figura que se crea alrededor de las necesidades de interés público. Entonces, por eso en el gráfico vemos de manera un poquito, a manera de ejemplo, qué es una política pública. Entonces, vemos una necesidad o una problemática que tiene el sector del interés, las demandas que hacen los miembros de esas sociedades y la política pública que se genera no es otra cosa que la respuesta que el Estado da a estas problemáticas en forma de leyes, de decretos, de resoluciones, regulaciones y demás. Y que tienen una característica muy especial que es muy importante tener en cuenta, y es que los efectos que generen las políticas públicas que se desarrollen por un sector deben ser cuantificables, deben ser medibles para que de esa manera puedan ser evaluadas. Entonces, para el sector agropecuario, ¿cómo se manifiesta esa política pública, esas políticas que se han generado? Pues principalmente hoy vigentes tenemos la Ley 101 de 1993, que es la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. Varias leyes que son las que instrumentalizan esa Ley 101, varios decretos, varias resoluciones, pero hay una en especial que menciono acá, que es el Decreto 1071 de 2015, denominado como el Decreto Único Reglamentario del Sector Agropecuario, que fue emitido por el Gobierno Nacional a raíz del paro nacional agropecuario, que ustedes deben recordar que se generó en el año 2015. Entonces ese paro se manifiesta como aquella necesidad del sector agropecuario porque el Estado pusiera sus ojos allí encima, que estuviera más pendiente del sector, y entonces acá en este decreto se recogen todas esas necesidades y se instrumentalizan en la misma vía de la Ley 101, pero se aterrizan muchos temas y se modifican algunos otros de los cuales vamos a hablar más adelante. En la Constitución Nacional hay 3 artículos básicos que hablan de la base normativa del sector agropecuario. Son el artículo 64, 65 y 66, que también
pues tienen unos objetivos, unos propósitos recogidos allá en esa ley 101 y más aterrizados allá en el decreto 1071, y son los siguientes. La protección a la producción de alimentos. Por supuesto, muchos de los instrumentos que se institucionalizan o que las instituciones van generando y propendiendo para estos fines, muchas veces no cumplen específicamente con lo que se proponen, pero sí son creados para ellos. Entonces, ¿y por qué lo menciono? Porque la protección a la producción de alimentos hoy es una de las quejas más sentidas cuando se hacen todas estas manifestaciones y cuando se logra la participación ciudadana en las quejas, en los reclamos que hay hoy en día. Una de las cosas que más duelen es que el sector de producción de alimentos se siente muy desprotegido. Sin embargo, los propósitos de la Ley 101, el primero de los que he resumido acá y quiero mencionar, es la protección a esa producción de alimentos. El segundo es la internacionalización de la economía. Menciona la ley, bases de equidad, de reciprocidad y de conveniencia nacional. Y aquí aprovecho para hacer algunas menciones a manera de ejemplos que voy a ir haciendo durante toda la charla, si a ustedes les parece bien, acerca de cosas que funcionan y cosas que no funcionan hoy desde esa internacionalización de la economía y de cada uno de los ejemplos que les voy a dar. Por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, tiene unas reglas para comercialización de productos entre sus países miembros. Hoy en día, nosotros deberíamos, Colombia, cuando digo nosotros, perdónenme, me refiero a Colombia, deberíamos estar recibiendo cosechas de arroz de Perú y de Ecuador, por ejemplo. Pero como la ley propende por esa internacionalización de la economía agropecuaria con la base de conveniencia nacional, pues hoy no se está atendiendo esa regla que hay en la Comunidad Andina de Naciones bajo la que deberíamos estar importando ese arroz, porque en el país hoy estamos, yo lo menciono como el síndrome atollado, estamos llenos de arroz. Entonces, también hay otro acuerdo que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que también dice que debemos aceptar unos contingentes de importación de arroz desde los Estados Unidos, y hoy por hoy ese tema está un poco detenido por la misma situación. El tercero hace alusión pues al desarrollo del sistema agroalimentario nacional, que va un poco en la misma vía del primer propósito, que es la protección a la producción de alimentos y su normal desarrollo. El cuarto, la competitividad de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros, y para ello se han desarrollado algunos instrumentos que ya más adelante vamos a ver. El quinto, impulsar la modernización de la comercialización agropecuaria y pesquera. Hace un poco más de un año, cuando comenzó todo este tema de la pandemia y de todas las medidas sanitarias y de restricciones de movilidad y demás que hubo, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, propendió por generar unos instrumentos que permitieran la comercialización de productos agropecuarios a través de plataformas virtuales y de negociaciones que iban en pro del desarrollo de esa comercialización, de la modernización de esa comercialización. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito también de eso y de cómo eso no fue tan funcional, porque realmente lo que no se ha venido construyendo en una línea continua,
pues no se puede dar el salto de buenas a primeras. Y los productores, cuando se generaron, entre otros, este tipo de ayudas, pues los productores quedaron bloqueados al no tener conectividad, al no poder realizar una negociación con confianza, con tranquilidad, sino que pues abrían una plataforma, veían allí algunas condiciones, quienes tenían acceso a ese medio, a poder tener un internet para abrir una plataforma y demás, quienes lo podían hacer, pues encontraban unas condiciones que no eran a las que están acostumbrados porque se pretendió dar pues un salto demasiado grande, insisto, en un momento pues coyuntural. El sexto propósito pues es el mejoramiento y acondicionamiento de la política de crédito agropecuario. En eso también el país pues ha dado importantes pasos, pero todavía estamos muy quedados en materia de aterrizar toda esa política de crédito al productor final como beneficiario final. Incentivos a la capitalización rural y líneas especiales de crédito. Este fue un propósito que ustedes recordarán, el famoso escándalo de agroingreso seguro. Eso tuvo algunos problemas muy puntuales, pero de manera general la normatividad de incentivo a la capitalización rural y las líneas especiales de crédito tenían una muy buena fundamentación y tenían, digamos que un camino claro a recorrer. Hoy por hoy, los incentivos a la capitalización rural se han venido extinguiendo porque son un poco onerosos, son un poco costosos para Hacienda, pero las líneas especiales de crédito sí se mantienen como un alivio, como un apoyo a la política de crédito agropecuario. El octavo es favorecer el desarrollo tecnológico del agro. En este sentido, habían unos incentivos a la capitalización rural que permitían favorecer ese desarrollo tecnológico y esa como empresarización del agro, esa tecnificación de las actividades agropecuarias, pero como les digo, esos incentivos, por ser bastante costosos, han comenzado o comenzaron a desaparecer y pues otra vez se siente un poco frenado el desarrollo tecnológico en el agro desde el incentivo gubernamental o de las instituciones gubernamentales. El noveno propósito es la creación y fortalecimiento de fondos parafiscales, de fondos de fomento y de fondos de estabilización es el décimo. Y en eso hemos recorrido como país un camino bastante importante. Hemos aprendido de fondos muy exitosos, hemos aprendido de fondos que han tenido bastantes dificultades, pero ese punto lo vamos a desarrollar un poco de manera más general más adelante. El onceavo propósito es propender por la ampliación y fortalecimiento de la política social en el sector rural, es decir, no enfocar las normas simplemente a la producción de alimentos y nada más, sino llegar a temas como la educación de los productores, como el fortalecimiento de capacidades, la asociatividad, para lo cual también se han creado algunas normas, algunas políticas públicas que en algunos casos han sido exitosas, en otras no tanto. Uno de los ejemplos de casos exitosos en este sector es el de las alianzas productivas que muchos de ustedes seguramente conocerán. El doceavo, fortalecimiento del campesino como persona natural. El treceavo, garantizar la estabilidad y la claridad de todas las políticas mencionadas. Y quise meter el número 14 finalmente como las leyes o la ley de organización de cadenas. La ley y las normatividades que se han expedido en diferentes sentidos que todas van en el sentido de fortalecimiento de organizaciones de cadena
como una estrategia para mejoramiento de la competitividad del sector agropecuario. Y todo esto pues es puesto en práctica, puesto sobre la mesa a través de ¿quién? Pues del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que tiene como objetivo formular las políticas para el desarrollo del sector agropecuario pesquero y de desarrollo rural, por supuesto, orientar y dirigir la formulación de los planes, programas y proyectos que requiere el desarrollo del sector agropecuario pesquero y en general de todo lo concerniente a las áreas rurales del país. Y para hablar pues de la estructura, entonces hablamos de quiénes son las entidades que son vinculadas o que son adscritas y que apoyan todo el desarrollo de la política pública del sector agropecuario. Entonces encontramos la Agencia de Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano Agropecuario, el Banco Agrario de Colombia, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, Agrosavia, Finagro, por supuesto como banca de segundo piso, Corabastos, Becol, la Corporación Colombia Internacional, la Agencia Nacional de Tierras y Fidoagraria, entre otras. Hasta acá cierro ese primer tema que habla pues del aparato que genera la política pública para el país. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o nos adentramos en los instrumentos de política pública. Si tienen alguna intervención, por favor, levantan la mano y vamos dando las participaciones. José Señor Luis. José Luis Hernández. Ya puedes activar su micro. Exacto. Entonces, ya no lo escuchamos, don José Luis. Sí, muy buena Ahora sí. tarde. Buenas tardes, don José Luis. Quiero resaltar allí sobre lo que es de piscicultura. Se dice que el gobierno pues tiene unos aranceles para ayudar a los pequeños piscicultores. Por acá en el corregimiento donde yo vivo hay varios propietarios de piscicultura y pues como técnico da unos sondeos y les hago preguntas. Si ellos tienen ayuda por el gobierno municipal, aquí Cali, y pues la respuesta que me dan que ellos han hecho la solicitud, pero nunca han escuchado sus voces por ser medianos piscicultores, donde pues ellos son lagos de más o menos de 10 por 30, 10 por 20, 3 lagos. Es una capacidad como muy pequeña. Entonces, mi pregunta, ¿será que porque yo también tengo un proyecto de también comenzar con la piscicultura artesanal y será que el gobierno se fijará en nosotros los minoritarios en la piscicultura como pues que son en muy poca cantidad? Muchas gracias. Sí, señor. Primero le voy a contar, pues, desde la visión académica,
cómo es que usted puede hacer para que el gobierno sí se fije en ustedes. Y más adelante les voy a mostrar ejemplos de cuando sí han realizado ayudas las diferentes entidades para ese sector y para piscicultura hay unos ejemplos. Definitivamente, y les mencionaba ahorita tal vez en el propósito número 11, donde dice propender por la ampliación y fortalecimiento de la política social, les mencionaba el tema de la asociatividad. Como coloquialmente se dice, cuando chilla el pollo no le ponen cuidado, pero cuando chilla la caja, ahí sí. Entonces aquí lo que hay que hacer es asociatividad. Asociatividad. Para pequeños productores hay algunos planes, hay algunos proyectos y hay algunos programas que hoy están operando. Y como le digo, más adelante se los voy a mencionar, pero desde el punto de vista académico, lo que le digo, lo que le puedo decir es, únanse porque a las asociaciones de pequeños productores les ponen mucho cuidado. Y definitivamente tienen que ponerse en contacto con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la UNAP. Es a través de la UNAP que el gobierno nacional recoge, digamos, la base, la información primaria de quiénes son los productores de este sector en el país y de quiénes son los que presentan las mayores necesidades. Así que la forma es asociatividad y conexión con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Yo al final de la presentación les voy a dar mi correo electrónico por si algunos temas como este usted quiere profundizar, yo le puedo dar un contacto de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca para que se comunique con ellos. Como le digo, si es una sola golondrina no hace verano y va a ser muy difícil, pero si es una asociación van a tener posibilidades de ser tenidos en cuenta. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, señor. Vi que alguien más estaba levantando la mano. Por ahora no tenemos a nadie más, estaba solamente don José Luis. Ah, ok, perfecto. Entonces, vamos con el segundo punto y acá es donde nos adentramos un poquito más acerca de cómo es que se aterrizan esas políticas públicas y es a través de los instrumentos que se generan en el sector agropecuario. Uno de los principales instrumentos y que funciona muy bien y funciona muy bien para algunos sectores, para otros, pues desafortunadamente no tanto, pero tiene unas posibilidades de inversión muy interesantes, son los fondos de fomento agropecuario. Los fondos de fomento, como les decía, son creados por la ley 101 y se constituyen en la estructura para la creación o regulación y describen que los recursos que se generen por medio de las contribuciones parafiscales deben ser reinvertidos en los mismos subsectores de donde se recaudan esos recursos. Tienen unos lineamientos específicos de inversión. Eso lo dice la ley. El primero es investigación y transferencia de tecnología y asesoría y asistencias técnicas. Entonces, esto es muy importante. Los recursos que se recaudan, digamos, como el seminario estaba enfocado un poco para el sector de frutas frescas, entonces acá tengo que mencionar que el fondo de fomento agropecuario que está directamente relacionado con las frutas es el fondo de el fondo de fomento hortifrutícola, que es administrado por Asofrucol. Este fondo tiene entonces la función primordial de captar los recursos para hacer investigación, para investigar mejores maneras de producción, para transferir esa tecnología y prestar servicios de asesoría y de asistencia técnica
a todos los productores que son sujeto del recaudo de esa cuota de fomento. Algunos de los proyectos que conozco de investigación que se hacen a través del Fondo de Fomento Hortifrutícola, por ejemplo, son los reguladores de cosecha para el cultivo de mango, por ejemplo. Entonces se ha hecho mucha investigación para que no solamente los cultivos tengan que salir en la época que por las condiciones agroclimáticas sacan la cosecha de mango, porque al haber mucha producción de mango, los precios generalmente se caen, ¿verdad? Entonces, a través de el Fondo de Fomento se hizo una investigación para retardar esos procesos de cosecha y que haya posibilidades de sacar cosecha de mango en momentos en los que la productividad está baja, en los que la producción por condiciones agroclimáticas ya ha bajado, ha disminuido un poco. Entonces retardan esa producción en los cultivos para que puedan producir más adelante, y cuando hay escasez y el precio está alto, sea cuando estos cultivos que son intervenidos puedan llegar a ser más productivos. Ese es uno de los ejemplos que tengo del Fondo de Fomento Hortifrutícola, pero hay muchas más posibilidades de investigación que ellos han desarrollado y que por supuesto transfieren. ¿Cómo se transfiere esa tecnología? A veces es a través de cartillas, a través de folletos que sacan, en donde se les da esa posibilidad a los productores de conocer, y de todas maneras contactando con los funcionarios del Fondo de Fomento Hortifrutícola que están en las diferentes regiones, con las unidades técnicas que ellos tienen dispuestas para ello. El segundo objetivo de estos fondos de fomento es la adecuación de la producción y control sanitario. Entonces, tienen que hacer inversiones cuando llegan plagas, plagas que pueden afectar los cultivos. Pues el fondo debe destinar parte de sus recursos a atacar la problemática que generan ese tipo de plagas o enfermedades. Para el cultivo de los cítricos, por ejemplo, cuando llegó la diaforina citri, que generó el problema de HLB, entonces inmediatamente el Fondo de Fomento destina unos recursos para ir a ayudar a que se controle la enfermedad, a que no se propague, a transferir tecnología acerca de cómo controlar los cultivos para que no llegue la enfermedad y demás. Como les decía hace un rato, estos fondos son la manera, digamos, más directa de captar recursos para poder atender los problemas del sector, pero también es cierto que los recursos muchas veces son escasos. Entonces, a veces las personas quisieran pues que si llega una enfermedad, inmediatamente estos recursos sirvan para contenerla, pero a veces las enfermedades son mucho más fuertes, mucho más grandes de lo que las personas creen, mucho más difíciles de controlar, y por lo tanto los recursos generalmente son escasos. Sin embargo, ayudan y ayudan mucho. Organización y desarrollo de la comercialización. Es importante también que cada uno de estos fondos invierta recursos en, por ejemplo, generar esquemas de producción para que los productores puedan tener una adecuada comercialización de sus productos, un adecuado desarrollo de sus técnicas de comercialización o contactos para sus técnicas de comercialización, y están relacionados con el cuarto objetivo, que es el fomento de exportaciones y promoción del consumo. Entonces, muchas veces ustedes ven comerciales en televisión que no son de marcas propias, no es Coca-Cola diciendo que consuman su producto, sino muchas veces ustedes ven diciendo que en general, propagandas diciendo que en general se consuman, por ejemplo, papa, por ejemplo, el consumo de papa. Y no se menciona una marca detrás de ese producto, sino el consumo de papa en general. Entonces, uno se pregunta, ¿y quién paga eso? Eso
también es financiado con recursos de los fondos parafiscales muchas veces. A veces lo que se hace es aunar recursos desde el fondo parafiscal con recursos del gobierno nacional para hacer campañas de consumo más importantes. Y cuando se trata de exportaciones de productos que son sujeto de exportación o líderes del sector exportador, pues entonces estas campañas promocionales, perdón, no son a nivel nacional, sino son a nivel internacional. Ya más adelante les voy a mostrar algunos casos de promociones que se han hecho en el exterior de algunos productos. El quinto, pues apoyo a la regulación de la oferta y la demanda. Un ejemplo es el que les daba en el objetivo número 1 de los fondos. Regular la producción es materia también de investigación y de transferencia. Y por supuesto, la regulación de la demanda se hace a través de educar al consumidor, cosa bastante difícil, pero que los fondos también tienen por ley los lineamientos para hacer inversiones en ese sentido. El sexto lineamiento, pues, es el desarrollo de programas económicos, sociales y de infraestructura para el beneficio del respectivo subsector. Pero, ¿cuáles son los sectores que cuentan con estos fondos de fomento? Entonces, desde la óptica agrícola, tenemos fondo de fomento de algodón, fondo de fomento de arroz, de cacao, de caucho, de cereales, de leguminosas, el fondo de fomento del frijol soya, el de tabaco, el fondo de fomento de la panela, el fondo de fomento de papa, el fondo de fomento de la palma y el fondo de fomento hortifrutícola, que es el que está encargado de hacer el recaudo de la cuota parafiscal de la venta o comercialización de hortalizas y frutas y reinvertirlo en esos lineamientos que les acabo de mencionar. En el fondo hortifrutícola se hace el recaudo de la cuota de fomento desde el momento de la comercialización que sea formal. Entonces, si un productor de frutas, de guayaba, produce la fruta y va y la comercializa en la plaza del municipio donde vive, por ejemplo, y no hay una comercialización formal, no hay una factura legal que demuestre la comercialización de ese producto, pues para el fondo también es muy difícil hacer pues el seguimiento de esa operación y por lo tanto el recaudo de la cuota. Pero si un productor grande comercializa su producción de naranja en, por ejemplo, el Éxito, entonces el Éxito está obligado a hacer la retención de la cuota parafiscal y hacer el respectivo traslado al Fondo de Fomento Hortifrutícola. Allí, esa es la manera en que se recaudan esos recursos. En cuanto al renglón pecuario, los fondos que cuentan con, perdón, los productos o sectores que cuentan con fondos de fomento son el avícola, el Fondo de Fomento Avícola, el Fondo de Fomento Ganadero, que es administrado por Fedegan y que capta los recursos de carne y de leche para ganado. Y el Fondo de Fomento Porcícola, que es administrado por Colombia. En cuanto a los fondos de estabilización de precios, estos son un poco más escasos, pero también están reglamentados por la Ley 101 y por el Decreto único reglamentario para el sector
agropecuario. Entonces, ¿en qué consisten o cuál es la finalidad de un fondo de estabilización de precios? Lo primero es procurar un ingreso remunerativo para los productores. Es el primer objetivo de un fondo de estabilización de precios. El segundo, regular la producción nacional. Y el tercero, el incremento de las exportaciones. Pero ¿cómo se hace esto? Entonces, los fondos tienen maneras de captación de los recursos que obedecen principalmente a cuotas pagadas por el mismo subsector, pero enfocadas generalmente en los exportadores. Hay diferentes maneras en que pueden hacer esas captaciones y hay diferentes maneras en que funcionan estos fondos. Entonces, lo primero, por definición, son cuentas especiales creadas por la Ley 101 y cuya administración es ejercida en la mayoría de los casos por la entidad gremial que administra el fondo de fomento de ese mismo subsector. Podría ser también por otras entidades o por medio de contratos de fiducia, según lo determina el rector de la política pública del subsector, que es el Ministerio de Agricultura. Entonces, por ejemplo, para los fondos que tienen creado paralelamente fondo de fomento y fondo de estabilización, generalmente es el mismo administrador. Pero hay fondos que son una subcuenta del fondo de fomento. Entonces, en el sector ganadero, por ejemplo, Fedegan administra los recursos de la cuota de fomento de carne y leche, pero tiene una subcuenta ya pequeñita que es el Fondo de Estabilización de Precios de la Leche. Y ese fondo se alimenta con recursos que son captados allá en la cuota de fomento por ser una subcuenta de ese fondo de fomento. Los otros, generalmente, y acá les voy a mostrar de cuáles estoy hablando, tienen una cuenta aparte y son independientes de su fondo de fomento. Entonces, en los pecuarios es el Fondo de Estabilización de Precios de Leche, que como les digo, es una subcuenta, así que se alimenta de los mismos recursos del fondo de fomento. Pero para algodón, azúcar, café, que está recientemente creado, cacao y palma, los fondos de estabilización de precios funcionan de manera independiente de los fondos de fomento. Entonces, estos fondos cacao y algodón captan recursos a partir de unas reglas económicas que determinan que cuando hay precios altos de exportación, los exportadores deben pagar una cesión al fondo de estabilización. Cuando los precios están bajitos, entonces los exportadores de algodón y los exportadores de cacao pueden recibir una compensación con recursos de ese fondo para compensar un poco esos precios internacionales bajos. Entonces, en momentos de precios altos, esto funciona como una alcancía, perdón. Repito, es para cacao y para algodón. Funcionan como una alcancía. En momentos de precios altos, hay un aporte de los exportadores que han vendido la producción de algodón a la producción de cacao a ese fondo. Y en momentos de precios bajos, pues entonces se rompe la alcancía y los exportadores de algodón y los exportadores de cacao reciben una compensación por esas exportaciones que realizaron a precios bajos. Esa es la manera en que regulan la producción nacional. Si hay precios bajos es porque la producción es baja. Perdón, alta. Si hay precios bajos es porque la producción es alta. Si la producción es alta, lo que conviene
para subir esos precios es vender en el exterior. Por eso es la manera de regular la producción para que los precios mejoren. Pero si hay una escasez de producción, los precios son altos, entonces le piden una cesión a los exportadores para que dejen la producción para el consumo nacional. O si definitivamente quieren exportar, entonces van a tener que hacer la captación. Eso promueve entonces que haya un incremento de las exportaciones, pero también vía el precio y vía las compensaciones que reciben, también regulan el ingreso para los productores y no tienen que ser los mayores afectados cuando hay precios bajos y se está acumulando producción. En cuanto a los fondos de azúcar y palma, funcionan de una manera diferente. Acá, la mitad de la producción de azúcar y la mitad de la producción de palma que vende a unos precios superiores, subsidian, tienen que cesionar a la otra mitad de la producción que se vendió a precios inferiores. Acá a veces el precio superior puede ser el de exportación y a veces, depende de las condiciones de mercado, el precio inferior puede ser el de la exportación. Entonces, hay momentos en que los productores que exportan cesionan, es decir, sacan una parte de los recursos para entregárselos al fondo, para que el fondo se los entregue a los productores que vendieron en el interior. Y hay veces que son los productores del interior los que venden a precios un poco más altos y subsidian entonces a los productores que sacaron esa producción y que la vendieron en el exterior. Es un poco más complejo el funcionamiento de estos fondos, como lo ven, y por eso es que son pocos y que no muchos sectores se animan a solicitar la creación de un fondo de estabilización de precios. El de leche, repito, simplemente se alimenta de los recursos del fondo de fomento, pero recientemente, desde el 2017, se venía pidiendo y finalmente en el 2019 se logró la primera aprobación vía Congreso de la República y en el 2020 se creó el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Pero este fondo tiene una connotación especial y es que, por un lado, recibe recursos del gobierno nacional, recibe una inyección de recursos para su funcionamiento y, por otro lado, parecido al Fondo de Estabilización de Precios de la Leche, recibe un poquito de la captación, del recurso que capta el Fondo de Fomento Cafetero. Y funciona de manera similar para toda la producción de café. Entonces, el de algodón y el de cacao solamente es quienes exportan. Quienes exportan en un momento ahorran, en otro momento desahorran, es decir, reciben fruto de esos ahorros, ¿no? En azúcar y palma, entonces la mitad de la producción que vende a un buen precio subsidia a la otra mitad de la producción que vende a unos precios más bajos. Pero el Fondo de Estabilización de Precios del Café siempre, porque recuerden que la cotización de este precio pues es de manera internacional, la hacen de hecho en bolsa, las cotizaciones de ese precio son en bolsa, entonces o siempre recibe, o mejor, cuando recibe, recibe toda la producción, o cuando no recibe, no recibe nada de la producción de este fondo de estabilización. Así que funciona de una manera particular y un poco se nutre de recursos del gobierno nacional. En este momento, pues hay un muy buen precio a nivel internacional de café, dado entre otras por dificultades en las cosechas de Brasil, que es uno de los más grandes productores de café, y por ello el fondo entonces está funcionando de una manera muy acorde, no está
entregando recursos y sí, pues está recibiendo recursos vía la cuota de fomento cafetero. Entonces funciona muy bien. Pero es el recientemente creado y que todo, digamos, el sector agropecuario que no tiene fondos de estabilización y aún los que tienen, pues están poniendo los ojos en el funcionamiento de ese fondo, a ver si se animan a tener más adelante. Uno de los sectores que quiere también un fondo de estabilización, pero insisto, pues como la funcionalidad y la metodología de funcionamiento de cada uno de estos fondos es bien particular y un poco compleja, además hablándolo desde la metodología matemática, entonces no todos se animan, pero uno de los que en este momento está buscando la manera de tener un fondo de estabilización de precios también es el arroz. Están buscando esa posibilidad de ese instrumento. Y el tercer instrumento que les quería hoy traer es las organizaciones de cadena. La ley de organizaciones de cadena pues está creada con una visión de integración vertical de las diferentes actividades productivas. No solamente integración vertical, sino horizontal. La horizontal se refiere a unión de los mismos eslabones de la cadena. La integración vertical se refiere a diferentes eslabones de la cadena unidos, pero digamos que fundamentalmente la ley de organizaciones de cadenas habla es de la integración vertical. Desde la proveeduría de insumos para la producción de cada cadena hasta la comercialización final. Entonces, mencionan 9 objetivos que están todos pues desarrollados a través de la ley 811, del decreto 1071 de 2015, por supuesto, y de la resolución 186 que fue emanada en el 2008, que reglamenta pues la ley 811 del 2003 y el decreto 3800 de 2006 sobre la inscripción de las organizaciones de cadena, su normatividad y su funcionamiento. Los principales objetivos de la ley, muchos de ustedes seguramente los han escuchado. El primero, mejorar la productividad y competitividad de la cadena. El segundo, desarrollo del mercado de bienes y factores. El tercero, disminución de costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena. Acá se ve claramente en el 1, 2 y 3 que se habla básicamente de unión entre los eslabones de la cadena. Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo. Esto ya habla de tener, a partir de los 3 primeros objetivos, de la integración que debe tener cada cadena, hacer alianzas estratégicas con actores externos a la cadena. Mejora de la información entre los diferentes agentes de la cadena. El sexto, vinculación de pequeños productores y empresarios a las cadenas. El séptimo, manejo de recursos naturales y medio ambiente. El octavo, formación del recurso humano. Y el noveno, investigación y desarrollo tecnológico. Fíjense que un gran diferencial entre el primer instrumento que les presenté, los fondos de fomento agropecuario, y la ley de organizaciones de cadenas, es que el primer objetivo de los fondos de fomento era justamente la investigación y desarrollo y transferencia de tecnología. ¿Lo recuerdan? En cambio, en las organizaciones de cadena se habla hasta el noveno objetivo de la investigación y desarrollo tecnológico. Y esto tiene una razón de ser, y no es otra que las fuentes de financiación. Entonces, como en las leyes de los fondos de fomento hay recursos, o se habla de la captación de recursos y de la reinversión en el sector, pues la investigación y desarrollo tecnológico cobra un papel fundamental porque es a través de esa investigación y transferencia de tecnología que se logra el mejoramiento de competitividad, pero para ello se debe invertir, se debe hacer inversión. Mientras que estas leyes de organizaciones de cadena, esta normatividad
mejor, de organizaciones de cadena, a lo que están enfocadas, de lo que principalmente hablan, es de estrategias, alianzas, uniones, fortalecimientos que nada tienen que ver con lo económico. Entonces, si ustedes revisan cada uno de los objetivos de la ley, ninguno de ellos habla de captación o de reinversión de recursos. Y de una vez les digo, es un error para quienes quieren formar cadena desde bien sea lo local o lo nacional, porque todas las cadenas, y ya vamos a ver cuáles están conformadas, tienen unos bracitos pequeños en lo local, en lo regional muchas veces. Pero quienes quieren conformar cadenas de tipo nacional o de tipo regional, esperando que a través de la conformación, de la inscripción y de la reglamentación de las organizaciones de cadena van a recibir recursos, están apuntándole a algo equivocado. No es para captación de recursos que se crean estas normatividades, es para fortalecimiento interno de los mismos actores de las cadenas. Entonces, ¿cuál es el papel de las organizaciones de cadena en la política pública? Pues cada una de las organizaciones de cadena se convierten para el sector público, para el Ministerio de Agricultura, en los principales órganos asesores en materia de política para el subsector. La política pública que el gobierno nacional establece para cada una de las cadenas es concertada generalmente con las organizaciones de cadena que están establecidas. Entonces, dentro de la política sectorial participan en la definición de instrumentos de política pública. Cada una de las organizaciones de cadena van y ayudan, coayudan en la definición de instrumentos de política pública. Acá les decía, por ejemplo, en el sector arrocero que tenemos unos acuerdos con Estados Unidos y con la Comunidad Andina de Naciones de hacer unas importaciones de arroz, pues hoy por hoy no se hacen porque ha sido concertado con las organizaciones de cadena y se han definido entonces los instrumentos de política para que no se tenga que hacer esa importación de ese producto. Participan en la coordinación e implementación de las políticas sectoriales. Por supuesto, las organizaciones de cadena son quienes tienen la extensión, ese brazo de extensión para poder llegar a lo territorial, a aterrizar las políticas, como por ejemplo las políticas de crédito. Son las organizaciones de cadena las que hacen esa transferencia de información en lo regional. Ayudan también a generar acuerdos para comercialización. Y un cuarto papel es la información sectorial que suministran en doble vía para la toma de decisiones. Entonces, no solamente lo que se concerta con el gobierno nacional lo ayudan a aterrizar en región, sino que también son quienes tienen la última palabra en la información que ocurre allá desde las dinámicas de cada cadena regional y nacional para traerlos a las instancias de concertación del gobierno nacional para la toma de decisiones. ¿Cuáles sectores hoy por hoy están organizados? Entre otros, arroz, que se lo mencionaba, cacao, la cadena cárnica, caucho natural, la cadena de papa, la cadena de ñame, la cadena de guadua, la cadena apícola, la cadena láctea, la cadena porcina y la cadena ovino-caprina. Son algunas de las que cuentan con un Consejo Nacional de Cadena y que tienen injerencia en las decisiones que toma el gobierno nacional, le hace Ministerio de Agricultura, en estos 4 ámbitos y en otros, por supuesto, como les mencionaba hace un rato, en materia de intervención para
cuando hay plagas y enfermedades que están afectando a nivel nacional, o en materia de comercialización internacional, bien sea para exportar o para poner cuidado y restringir importaciones, o las decisiones generales de comercialización que pueden necesitar de la injerencia del gobierno nacional en otros países para que permitan el ingreso de productos nacionales. En todo esto participan activamente estas cadenas junto con el Ministerio de Agricultura en esa definición de esos instrumentos de política pública. Acá terminaríamos con ese segundo módulo, que son los instrumentos de política pública que son más cercanos y a los que la producción de cada uno de los renglones productivos puede llegar a acceder. Entonces, no sé si abrimos ahora sí un bloquecito de preguntas y ya nos adentraríamos en el tercer módulo, que es contarles un poco acerca de cada uno de los programas institucionales hoy vigentes. Perfecto. Entonces, por favor, vamos levantando la mano para ir otorgando las intervenciones. Mientras tanto, en el chat, Franci Juliet nos dice que si por favor puede repetir lo de la palma, que si el subsidio, que si uno subsidia al otro. No sé si entiende la pregunta o si le solicitamos a Franci que por favor extienda un poco. Sí, yo creo que entiendo lo que quiere saber Nancy. Nancy, hoy toda la producción de palma de aceite es sujeto de intervención del Fondo de Estabilización de Precios de la palma de aceite y del palmiste. Entonces, me devuelvo un poco, por ejemplo, al cacao. El caso del cacao. Quien produce cacao y vende cacao es sujeto de recaudo de la cuota de fomento. El 100% de los productores de cacao son sujetos de la cuota de fomento. Es decir, cuando van a vender su producción, allá quien se la compra, le hace Nacional de Chocolates, Casa Luker, retiene el 3% de lo que valga esa producción que está comprando y se la transfiere al fondo de fomento. Para el Fondo de Estabilización de Precios no son sujetos de recaudo los productores, son sujetos de recaudo y por ende de compensaciones solamente quienes exporten cacao, porque el Fondo de Estabilización de Precios del cacao, así como el Fondo de Estabilización de Precios del algodón, interviene únicamente en las transacciones de exportación. ¿Listo? Ahora, en palma, la producción completa, el 100% de la producción de aceite de palma o de aceite de palmiste es sujeto de la intervención del Fondo de Estabilización de Precios. Entonces, cuando se exporta aceite de palma, cuando se exporta aceite de palma, hay un referente de precios que para este caso es la bolsa de Rotterdam. Y el precio de referencia es el precio CIF Rotterdam, tercera posición. El precio que cada día se publica en la bolsa de Rotterdam para el aceite de palma en la tercera ocasión de publicación, ese es el referente que tiene el Fondo de Estabilización de Precios para hacer los cálculos con el referente del precio nacional, que se calcula a partir de el precio de Bursa Malasia, que es la bolsa más grande de comercialización de aceite crudo de palma. Entonces, a partir de ese precio y de unas variables que hacen internalizar ese precio en Colombia, se hacen las dos comparaciones. El precio de exportación es el precio CIF Rotterdam, el precio de venta en Colombia es el precio de Bursa Malasia. El precio que esté más alto de los dos
será el que para su actividad económica sea el sujeto de cesión, es decir, de pagarle al fondo. Y el precio que esté más bajo de los dos será el que se convierta en el sujeto para su actividad económica de recibir una compensación a partir del fondo. Entonces, generalmente el precio más alto es el precio para este sector, para Palma, el precio más alto generalmente, no es siempre, no es el 100% de las veces, pero generalmente el precio más alto es el precio nacional, el que se calcula a partir de lo que publica Bursa Malasia y haciendo unos descuentos de flete, de impuestos y demás para traer ese precio a Colombia. Generalmente ese es el precio más alto. Entonces, la actividad de ese precio, que es la actividad de venta en el canal nacional, será el sujeto de recaudo, es decir, quien venda aceite en los límites del país será sujeto de pagarle una cesión al Fondo de Estabilización. Y en el caso que estoy explicando, como el precio de Rotterdam es más bajito, que es el precio de exportación de la palma, del aceite de palma, perdón, del aceite de palma, como es el precio más bajito, entonces la actividad de exportación será la que sea sujeto de la compensación. ¿Cómo se hace? Si ustedes dirán, no, pero si se producen 100 toneladas, no precisamente se venderán 50 en el país y 50 se exportarán. No, no necesariamente es así, pero lo que se hace es encontrar el punto medio a partir de prorratear el porcentaje que se exportó y el porcentaje que se vendió en el territorio nacional, se prorratea y allí se encuentra entonces matemáticamente el pareto, la igualdad, digamos, de cantidades de recursos para que quien vendió en el territorio nacional subsidie a quien exportó. Y en el caso contrario, cuando los precios de venta del producto en el territorio nacional sean más bajos y los precios de exportación sean más altos, se realizará la misma operación, pero a la inversa para que quienes exporten, entonces subsidien el precio de quienes vendieron a más bajo precio en el territorio nacional. No sé si hay, hasta ahí tienes ya mayor claridad o quieres que profundicemos otro poquito. Nos dice que sí. Pregunta la señora Claudia Fernanda Millán que qué tanto control hay con las importaciones de alimentos en las cadenas. Bueno, es un tema bien difícil de controlar por lo siguiente. Cuando las importaciones son legales y a través de los puertos, pues por lo menos se puede hacer la cuantificación, por lo menos se pueden medir esas importaciones de los productos y se puede, de acuerdo a los acuerdos que haya a nivel internacional con los países origen de esas importaciones, pues se pueden tomar decisiones o se pueden hacer reclamaciones y demás, todo lo que la política internacional permite. El problema es cuando los productos vienen, por ejemplo, desde Ecuador o Perú e ingresan por tierra. Ahí se torna un poco más difícil. Si ingresan vía marítima o vía aérea, en los puertos hay bastante restricción. Y esto hoy lo digo con total transparencia. Cuando estaba en el ministerio, por supuesto, no era tan fácil mencionar esto, pero estando en el sector privado les puedo decir con total claridad que las plagas y enfermedades que han entrado al país provenientes de otros países, como por ejemplo fue la diaforina citri o como ha pasado con el banano, por ejemplo, y otros productos que han tenido diferentes problemas fitosanitarios, muchas veces entran por tierra. Y por tierra los controles no son tan efectivos, no son tan fáciles y la realidad es que uno va, por ejemplo, a un punto fronterizo terrestre entre, pues me refiero a tráfico terrestre entre
Ecuador y Colombia, y uno ve que la aduana, el policía o la entidad que está ya controlando a las 6 de la tarde cierra y se va. Y entonces de noche hay todo el tráfico que ustedes quieran. Bien conocido es entre Venezuela y Colombia también los productos que se pasan a través de vías fluviales. Lo mismo ocurre también con Ecuador. En Brasil otro tanto. Entonces el control realmente pues es un poquito deficiente desde ese punto de vista. Todo lo que llega por mar y por aire sí tiene un control muchísimo más efectivo. Nos pregunta la señora Marta Tovar, ¿por qué acá en Colombia los precios son más costosos que en otros países? La azúcar, chocolate y la gasolina y sus derivados, el café molido, etcétera. Bueno, Marta, pues estos sí son temas, digamos, como más de la funcionalidad de cada una de las cadenas productivas. Yo recuerdo, y lástima, hoy no traje esa diapositiva, no la tengo a mano, pero recuerdo que cuando mirábamos una comparación entre la cantidad de producto, la cantidad de toneladas que exportábamos y la cantidad de toneladas de alimento que importábamos, pues era mucha más la cantidad que importábamos. Pero cuando mirábamos la balanza, pero de lo que cuestan los alimentos que exportábamos versus lo que cuestan los alimentos que importábamos, ahí la balanza se volvía positiva. Entonces, repito, comparamos la cantidad de productos alimenticios que exportábamos y la cantidad de productos alimenticios que importábamos para los últimos 10 años, la década del 2011 al 2020, y nos daba negativo. Es decir, era mucho más la cantidad de alimentos que entraban al país que la cantidad de alimentos que salía del país, que exportábamos. Pero esos mismos productos tenían un precio, ¿cierto? Entonces, cuando comparábamos lo que pagamos por los productos que compramos alimenticios y lo que le pagaron al país, lo que nos pagaron por los productos alimenticios que vendíamos, se volvía positivo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, y tiene dos lecturas diferentes, eso quiere decir que nuestros productos son más costosos. Eso es verdad y es innegable. Nuestros productos son más costosos. ¿Cuáles son las dos miradas? Pues uno diría, así que los alimentos del exterior son más económicos, entonces vale más consumir lo nacional que consumir un importado. Eso sería negativo, ¿no? Pero también tiene la mirada de positivo, que quiere decir que nuestros productos son de muy buena calidad. Si es más caro lo que nos compran que lo que nos venden, es porque nuestros productos son de una muy buena calidad. Pero habría que entrar a hacer un análisis de cada uno de los productos por individual para poder llegar a tener mejores conclusiones. Entonces, de algunos de los productos que conozco un poquito más a fondo, por ejemplo, arroz. ¿Por qué el arroz de Estados Unidos y de Ecuador es más barato? ¿Por qué el arroz colombiano es más caro? Y por eso es que entonces ellos nos importan y nos llenamos de arroz y no tenemos que hacer con el arroz. Bueno, porque la productividad de Estados Unidos está entre 9 y 10 toneladas de arroz por hectárea. La de Ecuador está entre 8 y 9 toneladas de arroz por hectárea. Y la de Colombia, cuando es arroz tecnificado, porque tenemos una muy vasta producción que es de secano. Secano es que no tienen riego y que simplemente estamos a la deriva de si llueve o no. Y ese entonces es mucho menos productivo. Pero cuando es tecnificado, el que sí tiene riego, producimos 5.5 toneladas de arroz por hectárea. Entonces, tenemos probablemente la misma utilización de la tierra, probablemente la misma utilización de mano de obra,
Tenemos mucha menos tecnificación, por supuesto, pero en el exterior producen mucho más, lo cual hace que se pueda vender mucho más barato. Sin embargo, uno de los instrumentos que les mencionaba, Fondo de Fomento del Arroz, desarrolló una técnica que se llama AMTEC, si no recuerdo mal, es adopción masiva de tecnología, que hizo experimentos en todas las zonas productivas de arroz del país que demostraban que Colombia podía llegar en algunas áreas, en algunas zonas, incluso a 11.5 toneladas de arroz por hectárea. Si todos tuviéramos esa productividad, pues seguramente le estaríamos exportando arroz a Estados Unidos y a Ecuador y no hoy saltando matones, perdónenme lo coloquial, para que no nos ingrese más arroz, porque si no vamos a quedar llenos de arroz. Y los pobres productores, claro, para el consumidor es muy bueno tener un precio muy económico de arroz, pero para los productores es fatal y puede llevarlos pues a la quiebra. Entonces, tocaría entrar a cada uno de los sectores para mirar por qué. Tú mencionabas, Marta, el chocolate, por ejemplo. Pues yo te tengo que decir que el cacao colombiano es seguramente de las mejores calidades que hay en el mundo. Y el cacao colombiano en el exterior lo pagan muy, muy, muy bien. Pero ¿qué pasa y por qué no nos hemos consolidado entonces como unos exportadores de cacao reconocidos a nivel mundial? Porque cada uno hace su producción chiquita de 1, 2 o 3 hectáreas que al año no producen más allá de 2 toneladas y los compradores internacionales, los compradores, por ejemplo, europeos o norteamericanos, que son los fabricantes de chocolatería de alta cocina o de chocolatería gourmet, pues no requieren 1 o 2 toneladas al año. Lo que requieren son 40 o 50 toneladas a la semana. Y como no tenemos una producción homogénea para poder sacar esas cantidades en las calidades que ellos lo requieren, pues entonces no se produce así. Quienes sí, perdón, no se comercializa así. Quienes sí pueden producir esas condiciones homogéneas de calidad, aunque no tienen un cacao tan bueno como el nuestro, pues son quienes son reconocidos finalmente como grandes productores y comercializadores de cacao. Entonces, finalmente terminamos comprando unos chocolates muy caros, siendo que nuestro cacao es el mejor, pero no logramos exportarlo, entonces nuestro cacao se vende a precios más económicos. Entonces, como conclusión y para no aburrirlos más con cada uno de estos productos, pues hay que entrarse allá al seno de la comercialización de cada uno de los productos para ver en cada uno qué es lo que pasa y por qué tenemos algunos productos más costosos que las producciones internacionales. El señor Fernando Álvarez nos pregunta por qué la política de cadenas productivas no ha avanzado como se quiere en el país. ¿La política de qué, perdón? Las políticas de cadenas productivas. Bueno, Fernando, una de las razones principales que yo le ataño a que no haya un mayor desarrollo de las cadenas productivas o de las organizaciones de cadena que les mencionaba, es ese desinterés que expliqué en el desarrollo del tema. Y es que muchas veces los productores, los intermediarios, los transportadores, los comercializadores, incluso los exportadores, tienen la iniciativa de venir y hacer ese desarrollo de organización de cadena. Pero cuando se dan cuenta que esto no es para captar recursos, que no van a tener un apoyo económico directo de parte del gobierno, y cuando se dan cuenta que la normatividad es un poquito exigente en el logro de la constitución formal de la organización de cadena, pues entonces desisten. Hay cadenas que yo vi a través del tiempo que estuve en el Ministerio de Agricultura que tenían un interés muy grande, hacían la mayor parte de la tarea, organizarse y tener consejos regionales, consejos locales y organizar un consejo nacional y tener representantes de la industria, representantes de los proveedores de semillas, de insumos, representantes, por supuesto, de los productores, a veces de los transportadores, a veces de las grandes superficies. No es nada fácil, no es nada fácil.
Y finalmente, cuando lo lograban y tenían un reconocimiento a través de una resolución que expide el ministerio y que dice que formalmente queda institucionalizada la organización de cadena, entonces querían salir a operar o a ejecutar recursos. Entonces, como yo ya tengo la organización, voy a decir cualquiera solo por mencionar una, de la yuca, como ya está, ya tengo resolución de la cadena de yuca, como ya tengo no solamente mi resolución, sino el reglamento interno, el acuerdo de competitividad, que son documentos que se tienen que gestar al interior de los actores, porque acá el gobierno nacional funciona solamente como un facilitador, como un integrador, pero son quienes hacen su propia normatividad, son los actores principales de cada cadena. Entonces ya tienen todo esto creado que como suena no es de difícil, es más difícil tener un acuerdo de voluntades que se convierta en un acuerdo de competitividad para la cadena a nivel nacional. Es decir, que se tienen que tener en cuenta las zonas de producción y los intereses y necesidades de cada una de las zonas. Y lograr representantes de cada zona, representantes de cada eslabón y conformar un reglamento interno de funcionamiento de la cadena para ser presentado, revisado, arreglado muchas veces, porque esos documentos van y vienen, para que finalmente tengan una resolución que digan, ustedes son los líderes de la organización de cadena y es reconocida a nivel nacional. Entonces a mí me dicen, bueno, entonces, ¿queremos ejecutar un proyecto de yuca? No, ustedes son la organización de la cadena de la yuca, pero ustedes no pueden ejecutar recursos. De hecho, una de las condiciones es que no tienen una representación, no deberían tener una representación jurídica que les permita realizar ejecuciones de recursos porque los acuerdos de voluntades hacen que esto sea eh, desinteresadamente, que la participación de cada uno de los actores sea de manera desinteresada. Y luego de que tienen todo esto conformado y se dan cuenta que no van a ejecutar recursos, pierden el interés. Ya no se reúnen, ya no quieren entregarle tiempo a las reuniones y a todas las demandas que requiere tener conformada esa organización y por eso se desintegran y es en mi opinión que por eso no avanzan muchas de las cadenas. Pero estas que les puse acá son uno de los ejemplos, de los ejemplos de cadenas que sí funcionan muy bien. Por ejemplo, el Consejo Nacional Lácteo se reúne cada mes, por lo menos. El Consejo Nacional del Arroz, cuando no hay tantos problemas, se reúne por ahí cada mes, pero cuando hay problemas como el de ahora, que hay una sobreproducción de arroz, la producción del año pasado no ha logrado ser comercializada en su totalidad y ya está saliendo la nueva cosecha y hay mucho arroz, entonces se reúnen casi que semanalmente el Consejo Nacional del Arroz y participan allí los grandes molinos, los pequeños molinos, los grandes productores, los pequeños productores, el gremio, por supuesto, y la institucionalidad que se requiera para cada caso. Entonces, funcionan muy bien. Los que han entendido cuál es el objetivo de tener estas organizaciones de cadena, funcionan bien. Quienes no, es ahí por la causa por la que creo yo que hay un retraso grande. Si tienen alguna intervención, pueden levantar la mano y les daremos la palabra. Dice la señora Claudia Fernanda Millán, en las políticas públicas se podría conformar una cooperativa de cadenas productivas para poder complementar diferentes logros. Bueno, yo creo, y lo digo con total sinceridad, sin ningún apego, créanme, que la normatividad de las organizaciones de cadenas es muy completa y los invito a que le den una miradita a la resolución 186 del 2008, a la ley 811 del 2003, un poquito también al decreto único reglamentario 1071 del 2015. Denle una miradita y verán que el decreto 3800 de 2006, y verán que esto está muy bien pensado y muy bien estructurado desde lo normativo, desde allá, desde el papel. Ya, como les mencionaba, cuando se va a poner todo esto en práctica, a veces es cuando salen las dificultades.
Pero por supuesto que en varias de estas organizaciones que les muestro acá, hay cooperativas de primer orden, hay cooperativas de segundo orden, es decir, asociaciones que hacen parte de estas organizaciones de cadena de primero y de segundo nivel. Realmente está contemplada la asociatividad y el cooperativismo dentro de estas leyes que hay para las organizaciones de cadena. Carolina Rincón. Carolina, porfa. Eso, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su presentación. Muy interesante. Y me llama mucho la atención lo que usted comenta sobre el exceso de arroz. Es ahí donde a través del curso hemos visto que uno de los grandes problemas del sector agropecuario del país es la falta de planificación. ¿Usted qué sabe al respecto de la planificación de los cultivos, ¿no? Porque cuando hay un productor que quiere cultivar algo nuevo, lo hace por hobby o porque al vecino le va bien. Pero realmente no hay una fuente de información confiable donde digan, estas son las demandas, esta es la oferta, usted debería sembrar esto, ¿cierto? Eso por un lado. Y por el otro, el tema de los precios. El tema de los precios de comercio justo, creo que también nos falta trabajar un poco desde el Estado, cómo lograr que estos precios sean lo más adecuado puesto en los diferentes tipos de productos, ¿no? Porque realmente llegan a un precio a bastos que a veces no cubre ni siquiera los costos de producción. Al respecto también, ¿qué ha hecho el gobierno para poderlos equilibrar y poder definir mucho mejor este aspecto? Carolina, sí, voy en orden. En cuanto a la manera en que se producen los alimentos en el sector agropecuario, estoy completamente de acuerdo. No solamente es porque el vecino o porque a alguien le fue bien, esto generalmente ocurre porque como mi abuelo producía papa y mi papá producía papa, pues yo también produzco papa. Y realmente falta mucho ordenamiento. La anterior administración del Ministerio de Agricultura generó un programa que la actual administración está siguiendo y se llama el Programa de Ordenamiento de la Producción. Y se eligieron inicialmente 10 o 12 cadenas que cumplían unos requisitos. Los requisitos eran de necesidad, de sobreproducción, de posibilidad de limitaciones territoriales, digamos desde lo geográfico, para realizar las mejores producciones y tener en cuenta a aquellos que cumplían esas condiciones. Y se generó toda una estrategia que tenía que ver, por ejemplo, con que los créditos que se iban a dar para el sector agropecuario, para un producto específico, pues tenían que estar circunscritos en unos mapas de ordenamiento de la producción que se lograron elaborar en conjunto con las organizaciones de cadena. A quienes no estuvieran dentro de esos límites de ese mapa de producción para cada producto, entonces pues tendrían unos diferenciales y se les cobraría, por ejemplo, para el crédito se les cobraría un poquito más, para la adquisición de insumos entonces se les cobraría un poquito más. Y en mi humilde opinión fue una iniciativa muy buena. Pero ¿qué pasa? Si no hemos, y esto es un tema más que de ordenamiento de la producción, si me lo permiten, es más un tema de ordenamiento social. Si no hemos podido limitar a quienes producen cultivos ilícitos, díganme cómo vamos a poder limitar a quienes quieren producir honestamente un cultivo lícito. Entonces, pues definitivamente, en el caso que mencionas en el de arroz,
había plan de ordenamiento de la producción. Creo que lo que se tenían que cultivar eran aproximadamente 500.000 hectáreas, era lo máximo, para lograr una producción como de 2.400.000 toneladas. Pero definitivamente el productor sigue el vaivén de los precios. Entonces, cuando hay precios buenos, todos los productores quieren sembrar. Cuando hay precios bajos, los productores se pasan a otro cultivo, restringen sus producciones o simplemente comienzan a sembrar poquito. Entonces, el año pasado hubo precios buenos en arroz. Por más que estaba ese plan definido de ordenamiento de la producción, pues muchos productores quisieron sembrar porque veían el precio bueno. Y en este momento, pues primero la pandemia, y este es un tema que no he mencionado, pero que realmente es muy, muy trascendental, y es que las condiciones de pandemia hicieron que todos los habituales consumidores de productos alimenticios ya no lo hicieran porque ya no salían a trabajar, entonces consumían más en su hogar y entonces se cambiaron mucho esos hábitos alimenticios. Entonces la papa fue uno de los productos que tenía pues una producción muy grande, pero la comercialización se restringió y el arroz también. Eso generado un poco por el renglón de Horeca, lo que se denomina hoteles, restaurantes y casinos, que como no funcionaban, no adquirían estos productos y se comenzaron a represar y a crecer los inventarios y muy poco la comercialización. Entonces, todo eso hizo que hoy, como les decía hace un rato, no se ha logrado comercializar el arroz que se produjo el año pasado y ya está saliendo la cosecha nueva. Y eso, claro, falta de formulación un poco, de planificación un poco más, pero también consecuencia de todo lo que generó la pandemia y todo lo que generan esos problemas coyunturales que cada año ocurren y que generan que siempre tengan estos problemas de sobreproducción, todos estos productos. En cuanto a los precios, pues en Colombia hay un principio que si me lo preguntas, yo estoy de acuerdo con él y es el de libertad de precios. Ese es un principio constitucional, está ya en la Constitución, que tú puedes generar dentro de lo legal la actividad económica que tú quieras y cobrar lo que tú quieras por ella. Muy pocos son los temas que tienen regulación de precios, como por ejemplo la gasolina, como por ejemplo algunas actividades profesionales que tienen una regulación. El transporte en unos casos tiene una regulación normativa de precios. Lo demás libremente no tiene regulación. Es más generado por las condiciones de oferta y demanda. Y si me lo preguntas, a mí me parece bueno. Lo malo es devolvernos a ese primer punto, lo malo es la no planificación de los productos. Entonces, por supuesto, actúa la ley de oferta y demanda y si hay muchísimo arroz, pues el arroz va a tener un precio muy bajo y si hay muchísima papa, la papa va a tener un precio muy bajo y si hay escasez de carne de cerdo, pues la carne de cerdo va a subir de precio. Pero digamos que sería mucho más caótico que hayan regulaciones de precios y que no tengan un origen más en la oferta y la demanda, sino simplemente en otras variables, pues que no me voy a detener en ello, pero que sí podría ser muchísimo más peligroso, digamos, desde el ordenamiento social. Señor William, por ahora no tendríamos más intervenciones, entonces podríamos continuar. Tiene el micrófono apagado. Perfecto. Sí, señor. Entonces, continuamos con el tercer módulo, ya el último para cerrar, y es que acá les quiero contar un poco cómo se gestan, pero sobre todo cuáles programas institucionales hoy están vigentes, porque me interesa mucho que ustedes sepan qué hay, cómo se puede acceder y que conozcan que hay muchas posibilidades, no realmente las que quisiéramos, no muchas más como quisiéramos, pero sí para problemas coyunturales
generalmente hay posibilidades de acceder a programas de apoyo. Entonces, fruto de esa estructura institucional que tenemos para el sector, de esos instrumentos que se establecen que son estructurales, pues también salen programas, en su mayoría coyunturales, que permiten acceder a algunos pequeños, a veces no tanto, beneficios para ayudar a la producción o a la actividad económica de los productos del sector agropecuario. Entonces, estructuralmente, pues lo primero es la identificación de la necesidad sectorial. Entonces, allá, como mencionábamos en la primera intervención, en la primera pregunta que nos hicieron del sector piscícola, pues la identificación de la necesidad es a través de volúmenes de productores que puedan hacer eco y que puedan manifestar la necesidad. Entonces, la asociatividad es clave, el cooperativismo es clave para poderse hacer escuchar. La principal manera, el principal instrumento, pues es llegando allá a través de esas organizaciones de cadena, pero cuando no están y cuando no tenemos ese desarrollo pues como tan afianzado y tan contundente, por lo menos las asociaciones de primer y segundo nivel ayudan mucho. Entonces, cuando se logra por parte de la institucionalidad reconocer esas necesidades coyunturales o estructurales, pues se genera ese diseño de programas que atienden esas necesidades. A veces a través de apoyos directos, a veces a través de apoyos más estructurales y no tan directos, y a veces a través de programas que se comienzan a volver casi que instituciones en el tiempo. Entonces ya les voy a dar ejemplos de algunos de ellos. Inicialmente, en cuanto al fortalecimiento organizacional, pues primero se genera esa respuesta por parte de las instituciones. Segundo, generan apoyos permanentes, por ejemplo, los que son para moderación de picos de cosecha, como el que les mencionaba de mango. Tercero, apoyos para tomas de coberturas. Esta se nos ha vuelto un poco en el país, un poco estructural porque se ha vuelto constante, o apoyos de promoción al consumo. Son diferentes estrategias que han permanecido durante varios años. Algunos de ellos se generan a través de actos administrativos. Algunos otros requieren de inscripciones cuando son problemas coyunturales. Generalmente lo que se requiere es de inscripciones y presentación de documentación que soporte la calamidad o la dificultad por la que de manera coyuntural se está atravesando. Hay otros que son generados por los gremios, entonces se comienzan a volver estrategias institucionales, y pues de los que les voy a mencionar, como les dije al principio, como trabajo en la Bolsa Mercantil de Colombia, les voy a mencionar varios que conozco muy de fondo y que son operados pues por la Bolsa Mercantil. Entonces, programa de apoyo a la producción. Este es un programa que se ha convertido en estratégico, pero más que estratégico, en estructural, porque año tras año ha venido consiguiendo recursos para generar ese apoyo. Es un apoyo directo, pero no entrega recursos propiamente dichos, sino entrega a los productores que se logra identificar que tienen la necesidad, se entregan generalmente kits productivos, por eso se llama apoyo a la producción. Se entregan kits que consisten muchas veces en insumos para la producción y en herramientas que necesitan los productores pues para su actividad económica. Programa de competitividad de pesca. Este surgió el año pasado. El primer participante, que no me acuerdo el nombre, hablaba de producción para pequeños piscicultores. Este programa salió el año pasado y tuvo tan buena acogida que va a ser este año replicado. ¿En qué consiste este programa?
las asociaciones de productores acuícolas o pesqueros, o pesqueras, perdón, entran en contacto con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la UNAP, y manifiestan sus necesidades productivas. La UNAP hace un censo, tiene discriminadas las asociaciones que han recibido apoyos y las que no, y va rotando. Es decir, que los que van a recibir este año son aquellos que el año pasado no recibieron nada. Aparte del censo, hace una visita la UNAP y hace como un levantamiento de la necesidad para cada asociación, no todos necesitan lo mismo, y genera un listado de productos para conformar kits y entregarle a cada asociación. Cuando los productos que se entregan de manera individual tienen un precio inferior a 30 salarios mínimos, esto se da en donación. Se entregan esos recursos, esos elementos de producción, se entregan a las asociaciones a manera de donación. Cuando superan los 30 salarios mínimos, por ejemplo, congeladores industriales, sierras, creo que hay unas máquinas que fabrican hielo, y no me acuerdo qué más, son como algunos 5 productos que superan ese valor, entonces son entregados a las asociaciones bajo la modalidad de comodato. Comodato quiere decir que la asociación que lo va a recibir tiene que pagar un seguro, una póliza, por el buen uso y funcionamiento del aparato que se entrega. Esa póliza, pues de acuerdo a la compañía aseguradora, tiene un costo y lo debe asumir la asociación. Y todo se entrega para beneficio de los productores que son miembros de la asociación. Este año, ese programa aún no ha comenzado, pero no ha comenzado pues a operar en cuanto a la entrega de los kits, pero los censos que realiza la UNAP sí ya comenzaron. Entonces allí hay que ponerse en contacto con la UNAP para poder acceder a ese programa. El año pasado se generó que fue coyuntural, Programa de Apoyo al Transporte para Comercialización de Productos Perecederos. Esto consistía en cuando los productores de productos perecederos, cuando los productores estaban acostumbrados a realizar una comercialización en las principales centrales de abastos o plazas de mercado o centros de comercialización de productos en su municipio, y por pandemia se cayeron los volúmenes de esas negociaciones, entonces los productores tenían que salir a vender estos productos afuera de su municipio, porque como son perecederos, no aguantaban un tiempo importante guardados ni almacenados. Entonces se generó un programa a través del cual se le entregaba a cada productor que demostrara a través de facturas que comercializó sus productos fuera del municipio de la producción y que los tuvo que transportar y pagó un servicio de transporte especializado en alimentos, pues le entregaba un recurso de acuerdo al tipo de producto que fuera. Para tubérculos era un recurso cercano a los 2.200.000 pesos por productor. Para frutas y hortalizas era un recurso cercano a los 2.800.000 pesos por productor. Para productores de pescado era cercano a los 4 millones de pesos por productor. Y para producción de cerdos, para comercialización de carne de cerdo, era cercano a los 4,5 millones, si no estoy mal. Esas cifras pues son globales, se las digo por mencionarlas solamente, pero para que tengan una idea de los apoyos que se entregaron para estos productores. Tenían que hacer una inscripción y tenían que cumplir unos requisitos que a veces son un poco engorrosos, necesitaban una certificación de la autoridad local de que sí son productores de esa localidad, una certificación de la autoridad departamental que dijera que sí fueron afectados por la pandemia, es decir, que no pudieron comercializar sus productos allí en sus centros de producción.
Pues todo esto es simplemente para que no se metan avivatos que puedan simular fácilmente alguna condición y se queden con los recursos que están destinados para los productores en realidad. Entonces, también otro programa bastante interesante que sí era más coyuntural que otra cosa, era simplemente por la coyuntura que se presentó. Programa de comercialización de pesca, este fue exactamente igual al de competitividad de pesca, lo que pasa es que tenía, pues los elementos que se entregaban eran diferentes. Este era enfocado a la competitividad y este era enfocado a la comercialización, pero es exactamente igual. Hacia finales del año pasado se generó un programa que tuvo financiación de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias, del FOME, que seguramente ustedes lo han escuchado. Y consistió en darle un auxilio, un apoyo a los productores de papa que tuvieron dificultades en la comercialización ya para finalizar el año. Entonces comenzaron a salir las cosechas de los centros de producción de todo el país y el precio se cayó muchísimo por lo que les mencioné hace rato, por la dificultad de los hoteles, restaurantes y casinos de consumir los productos, y entonces se generó este apoyo. Este consistía igual al de transporte, tenía unos requisitos que se debían cumplir, eran un poco más flexibles porque el sector productor de la papa pues tiene unas condiciones un poco más difíciles, la informalidad de este sector es muy alta y el nivel de educación de los productores es bastante precario desafortunadamente, entonces se generó el programa con unas condiciones especiales que hacían que fuera un poco menos exigente que el de transporte, pero que de todas formas permitían verificar que los productores que ingresaran al programa si realmente fueran los que lo estaban necesitando. Para este programa se otorgó un beneficio total de 30.000 millones de pesos para el sector y a cada productor beneficiario le correspondían aproximadamente 1.400.000 pesos como beneficio individual. 1.400.000 pesos. Entonces, estos fueron apoyos directos, apoyo al transporte de productos perecederos y apoyo a la comercialización de papa, fueron apoyos directos y que se entregaban en efectivo. Los de comercialización de pesca son apoyos directos, pero que se entregan a través de kits de herramientas, igual que el programa de apoyo a la producción. El de apoyo a la producción, programa de competitividad de pesca y comercialización de pesca, se están volviendo programas estructurales, es decir, que cada año se les destina un monto definido de recursos para poderlos realizar, y los de productos perecederos y comercialización de la papa fueron coyunturales. Carolina Rincón levantó la mano. ¿No? Bueno. Entonces sigo. Hola, perdón, es que hasta ahora me activaron. Tranquila, señora. Quería saber cómo se define y quién define que esos deben ser los aportes y que ese es uno de los problemas más importantes que se deben desarrollar en cierto momento. Bueno, de atrás para adelante, ¿cómo se define que son los problemas que se deben atender en el momento? Esto, pues es, como te decía acá, es con la manera de identificar las necesidades del sector. Entonces, a través de los consejos de cadena y a través de los fondos de fomento, los gremios de la producción son quienes se acercan al rector de la política, en este caso pues al Ministerio de Agricultura, manifestando las necesidades, y allí entonces un grupo de técnicos estructura el tipo de programas que se deben realizar. ¿Y quién determina cuál es el monto de los apoyos? Para ello se hace un estudio económico. Por eso, para el programa de comercialización de la papa, el resultado de ese estudio económico decía que compensando a cada productor en hasta 10 toneladas con 140.000 pesos por tonelada comercializada y máximo 10 toneladas podían tener
una nivelación de sus ingresos, por eso acá dio 1.400.000 pesos. Y acá cuando les decía que hubo una diferenciación entre tubérculos, entre frutas y hortalizas, pescado, pollo y carne de cerdo, es porque para cada uno de estos sectores se hizo un estudio económico que buscaba la compensación de los costos de producción. Entonces, si lo intentas relacionar un poco, pues los mayores costos de producción en esos 5 renglones productivos que les mencioné, pues los mayores los tiene la carne de cerdo y los menores los tienen los tubérculos. Entonces, en esa medida es que se generan esa asignación de recursos para cada apoyo. Lo de que sean hasta 10 toneladas o un poco más o un poco menos y un límite, eso sí depende de la disponibilidad del recurso y de la cantidad de productores afectados, más que todo. El señor Olmer quiere participar, entonces, ¿le parece si le damos la palabra? Claro que sí. Olmer. Olmer. Señor. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Para fortalecer un poquito el tema de los programas que estaban mencionando, el campo a un clip, este programa no solo tiene el subsidio de transporte, sino que también tiene un apoyo transversal. Y ese apoyo transversal se ha convertido muy importante en el caso de nosotros los productores de mora del Valle del Cauca, porque está fortaleciendo un convenio con el SENA el tema de la implementación de buenas prácticas y certificación. El SENA va, capacita a la organización. El ICA viene a través de una empresa que se llama del eje cafetero, hace la implementación, la auditoría y posteriormente nos certifica a los productores en buenas prácticas agrícolas. Esto es el campo en un clic, que consiste también en el uso de unas plataformas que teníamos los agricultores dispuestas para promocionar nuestros productos, al igual que el subsidio de transporte, era pues como para ampliar un poquito este programa, porque lo venimos ejecutando acá en el Valle del Cauca, especialmente aquí en Tuluá. Gracias, Olmer. Sí, muy importante. La dificultad del campo on click es, como les mencionaba al inicio de la charla, que no todos los productores tienen la posibilidad de acceder a medios tecnológicos y muchas veces no tienen la confianza en esos medios, pero quien los logra acceder y tiene la confianza de realizar sus transacciones allí, el programa es bastante bien pensado. Y por supuesto el de transporte también dio un alivio muy grande a los productores, es verdad. Ya para terminar, algunos programas más que se han vuelto más permanentes son, por ejemplo, el programa de incentivo al almacenamiento de arroz. Consiste en que que los molinos que transforman y comercializan el arroz puedan comprar el 100% de la producción, puedan comprarle al productor todo lo que está produciendo, y el gobierno nacional hace un esfuerzo por pagarles un tiempo de almacenamiento, 1, 2 o 3 meses del almacenamiento de ese arroz, para que lo puedan tener allí, lo comiencen a sacar hacia el final de la cosecha, y a cambio le exigen a ese molino que tiene que pagar un precio mínimo por la compra de ese arroz. Entonces, para ponerles un ejemplo, si la carga de arroz hoy, porque está la cosecha en pleno furor, los molinos comienzan a llenar sus bodegas, entonces comienzan a bajar el precio y está por decir algo a 100.000 pesos. Estas cifras que doy son simplemente a manera de ejemplo. Si está una carga de arroz a 100.000 pesos, el ministerio le dice a los molinos, si usted compra este arroz a 120.000 pesos para que el productor pueda tener un ingreso importante, por lo menos recuperar los costos de producción, si usted lo compra a 120.000 pesos, yo le ayudo a almacenar su arroz por 2 o 3 meses. Entonces es la manera en que este programa lleva casi 15 años y se ha vuelto un instrumento permanente y muy bueno para los productores, porque tanto los molinos se ven beneficiados como los productores también, para poder nivelar sus ingresos.
Laboratorios y monitoreos de inventarios de arroz también es una manera en que los productores pueden conocer la calidad de su arroz de manera gratuita, acercándose al laboratorio dispuesto para este fin en cada una de las 5 zonas productivas del país, y conocen previamente su calidad. Cuando van a venderle al molino, ellos ya saben realmente cuál es su humedad, cuál es su nivel de impurezas, cuál es el nivel de grano partido que tienen, y pueden negociar más fácilmente con el molino y no se sienten engañados. El programa de coberturas de precio y tasa de cambio ha sido utilizado especialmente por el sector productivo del maíz, y consiste en que cuando hay precios altos en bolsa de Chicago, entonces el productor de maíz hace la solicitud de una compra de cobertura, es decir, asegurarse a ese precio alto para el momento en que sale su cosecha y va a comercializar, que seguramente es cuando el precio se ha caído. El ministerio paga un 60, 70 u 80%, dependiendo del tamaño del productor, del valor de la prima con la que se aseguran. El productor paga el otro 20, 30 o 40% del valor de esa prima, y finalmente acceden a ese precio. Entonces, en el momento en que sale la cosecha y comienzan a vender, si el precio está muy bajito, ellos reclaman el diferencial porque se habían cubierto a un precio más alto y nivelan sus ingresos. Si el precio para ese momento, por condiciones del mercado, está muy alto, pues ellos no reclaman ningún seguro, pero se ven beneficiados porque de todas formas se están vendiendo a un muy buen precio. El certificado al incentivo forestal es un certificado que es un auxilio que se brinda a algunas especies forestales que lo que hacen es reforestar algunos sitios que han venido siendo utilizados, o mejor, mal utilizados por las dinámicas económicas de las localidades, y que busca pues no solamente reforestar, sino que haya productores interesados en mantener esos cultivos benéficos para el medio ambiente. Y el programa de apoyo de alianzas productivas, que da un incentivo modular para asociaciones que buscan el mejoramiento comercial, el mejoramiento de las condiciones de producción, de post cosecha, etcétera, y que a través de estos programas unen y fortalecen todos los procesos productivos y comerciales de sus integrantes. Entonces allí se da un apoyo modular y también se ha vuelto permanente. Lo que ocurre es que Alianzas Productivas ha sido financiado durante mucho tiempo por el Banco Mundial, y cuando se acaban los recursos allá en el Banco Mundial, recursos de cooperación, a veces queda desfinanciado el gobierno para poder continuar con ese programa, pero ha sido un programa de los más exitosos y que siempre se le busca recursos para poderlo seguir manteniendo. Y por último, programas de promoción al consumo. Entonces, les decía, de panela, de leche, de huevo, cuando ustedes ven comerciales de televisión que hablan de estos programas, muchas veces son financiados por el Fondo de Fomento de ese sector, o son financiados por programas institucionales desde el Ministerio de Agricultura, o a veces unidos por los dos recursos, por las dos fuentes de recursos. Panela, leche y huevo es un ejemplo de ello, carne de cerdo, papa y aceite de palma también. Para caucho y flores, lo que se ha hecho institucionalmente es que se han generado programas de promoción al consumo, pero a nivel internacional. Entonces se participa en ferias internacionales, se hace promoción en algunos momentos específicos, como por ejemplo el Día de San Valentín en Estados Unidos o cosas así. Se apoyan programas para que se incremente el consumo de estos productos allá. Hasta acá es lo que quería compartirles hoy. Voy a ver si saco y pongo, voy a salir de la presentación general para poner acá me dicen por favor si me siguen viendo, y yo pongo acá mi correo para que lo puedan obtener, y cualquier duda que tengan, cualquier comentario que tengan, con muchísimo gusto
lo recibo. El que estoy mirando todo el tiempo es mi correo institucional, entonces voy a poner ese. Sí, ahí estamos viendo. Sí, perfecto. Mientras tanto, si tienen otra duda, con muchísimo gusto. Entonces, por favor, levantamos la mano y vamos dando las intervenciones. No sé Ahí de si igual ahí se forma, ve bien. sí, ahí se ve perfecto y ya copié también el correo en el chat de la Bueno, sesión. perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces si tienen alguna otra intervención, por favor, la vamos haciendo para ir cerrando. Mientras tanto, les recuerdo, por favor, la importancia de diligenciar el instrumento relacionado con el índice de medición y monitoreo de la competitividad del proyecto Un Valle del Conocimiento. Si ya lo diligenció, es suficiente con que lo haya diligenciado una vez ya. Entonces, por favor, las personas que aún no lo han hecho, para que esta semanita nos pongamos al día con eso. Y las personas que no han podido diligenciar o alguna de las sesiones anteriores, también recuerden que en la página del proyecto encuentran cada uno de los listados de asistencia. Estos son requisitos indispensables para poder acceder a la certificación por parte de la Universidad Nacional.